Muy bien, continuamos entonces, estimados. Pero primero veamos quién se logró entrar. Muy bien. Según vayan apareciendo, les iré conectando, pues porque, a ver, ahí están. Muy bien. Entonces, ¿qué problema es el asunto del ruido, no? Nos está perjudicando enormemente. Nos habíamos quedado en este cálculo. Por lo tanto, voy a multiplicar 4 por 24 más 6 por 72. El resultado es igual a 528. Este resultado es igual a 528. Y lo coloco acá, 528. 528 unidades monetarias. Ahora paso al tercer punto, que es este de acá. Y sus coordenadas son para x1 72 y para x2 36. Voy a hacer lo propio. Voy a reemplazar en la ecuación objetivo. Por lo tanto, máximo de z es igual a 4 que multiplica a x1. En este caso, x1 es igual a 72. Más 6 que multiplica x2. Y x2 es igual a 36. Vamos a multiplicar, vamos a realizar la multiplicación correspondiente. Por lo tanto, 4 por 72 más 6 por 36. El resultado es igual a 504. 504. Y ese 504 lo voy a repasar acá. 504. 504. Entonces les había dicho, si bien el espacio de soluciones para este programa lineal se encuentra comprendido dentro de este polígono convexo, está anchurado acá, el espacio, ¿sí?, de soluciones que satisfacen o optimizan al problema se encuentran en los vértices, solamente en los vértices del poliedro. Muy bien, como ya tenemos esos valores, entonces nos fijamos inicialmente qué tipo de problema es. ¿Qué tipo de problema es? Y como verán ustedes, el tipo de problema es de máximo. Máximo. Entonces, en atención que dice máximo, tenemos que ubicar sí, el mayor valor entre todos estos, y verán ustedes que el mayor valor es P sub 2. P sub 2. Este es el mayor valor. Es el mayor valor. Consiguientemente, ¿cuáles son los resultados de este problema? ¿Cuáles son los resultados de este problema? Esos resultados van a ser los siguientes. X sub 1, no sé si están bien, sí, se ve. X sub 1 va a ser igual a 24 artefactos del tipo A, y X sub 2 va a ser igual a 72 artefactos del tipo B para obtener un máximo de 528 unidades monetarias. En este caso son de ingresos, ¿verdad? Muy bien, ahí tienen ustedes el problema. Lo que voy a hacer a continuación es sacar una fotografía, pese que esto ya lo tienen ustedes en el texto desarrollado completamente. Voy a sacar una fotito y se las voy a enviar. Estamos grabando, ¿verdad? Esto, veamos. Correcto, estamos grabando. Muchas veces me olvido. Por la presión, como en este caso, miren, hay N caballeros que quieren que... Ya, muy bien, adelante. Un poco ágiles. Vamos a ver. ¿Qué problema? Está por nublar. A ver, estamos. Vamos a sacar una fotito. Muy bien.
Se los envío su WhatsApp. Muy bien, ahí ya tiene la fotito. Y ahora nosotros nos volvemos a reencontrar con el mismo problema, pero ahora vamos a ver cómo podemos resolverlo, pero aplicando el simplex. Bueno, voy a ir rápidamente al simplex. Un resumen de lo que acabamos de hacer, un resumen muy rápido. Cuando existen dos variables, x1 y x2, entonces se puede representar en el plano cartesiano. Si existieran tres variables, todavía se puede representar en el espacio tridimensional. Pero resulta de que si en el plano son líneas las que tenemos que interceptar, en el caso del espacio tridimensional son planos y es mucho más complejo el realizar este tipo de solución gráfica. Estoy utilizando este método de solución gráfica para un problema lineal, porque solamente tengo aquí dos variables, ¿no? Si tuviera cuatro variables ya no se puede hacer en el gráfico, solamente en el campo de las matemáticas, ¿correcto? Eso es importante. ¿Qué otro detalle más? Que en este eje de coordenadas cartesianas podemos representar cada una de estas restricciones. ¿Sí? La primera era para madera, para plástico, y la segunda para acero. Y se representa de la manera que estamos viendo, que hemos hecho, ¿no? Un poco de artificio algebraico y se puede representar. Y como las flechas están hacia abajo, en todos los casos, aquí tuve que borrar estas flechitas por asunto de espacio, vamos a ver que el área común es este espacio que está achurado. Y ese espacio que está achurado lo denominamos polígono o polígono convexo de manera general. Todos los puntos que se encuentran dentro del polígono convexo son parte del espacio de soluciones del problema. Pero los puntos que optimizan una función lineal solamente son los vértices, nada más, del polígono que se ha formado, exceptuando por supuesto el 0, 0, que es el eje de coordenadas. Dicho esto, creo que no hay nada más que decir. Ahora vamos a pasar a resolver el mismo problema, pero empleando el método que creó el señor George Dantzig, uno de los intelectuales más grandes y que por el infortunio de la vida no pudo llegar sigue ingresando, no pudo llegar a obtener el premio Nobel pese a la grandeza de su obra, ¿no? Pero lo mismo ocurrió con John von Neumann, semejante matemático tan importante, resulta que no ha llegado al premio Nobel, ¿no? Y bueno, en fin, si nos otorgan el premio Nobel, es el estado sueco y ellos tienen sus propios parámetros. Pero bueno, en fin, unos son los laureados y otros son los conocidos. Bien. Ahora, no sé si podemos un poquito más llevar allá. Ahí no, está bien, correcto. ¿Qué problema? No hay una orquesta que nos está acompañando a la tarde de hoy. ¿Qué puedo hacer? Yo tampoco no puedo detenerme, ¿no? Porque me pueden mandar por la tangente. Bien, ahora vamos a incorporar un nuevo concepto que se llaman variables de holgura. Variables de holgura. Holgura. Ese es y estas variables de holgura también van a tener la misma letra, solamente la misma letra y el subíndice y también, como en el resto. ¿Ya? Ahora, la primera interpretación para cualquier estudiante que está atento en este momento. Veamos la primera. Dice x1 más 3x2 es menor o igual a 240, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué significa esto?
¿Por qué el lado izquierdo dice que es menor que el lado derecho? Correcto. El lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Realmente es como para morirse de bronca. A ver, todos están, no hay nadie que ha quedado fuera, ¿no? Ya. ¿Qué problema, miren? ¿Qué poder hacer? ¿Ustedes reciben la misma interferencia? Sí, se escucha igual. ¿Qué problema? Miren, normalmente yo creo que ya se van a ir. Ya se van a ir. Bien, ahora vamos a... Lo que tenemos que hacer es establecer un sentido de equilibrio. La desigualdad del tipo menor o igual indica que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. ¿Y cómo podemos compensar? Agregando justamente variables de holgura. Lo que significa que este mismo problema podemos representarlo de la siguiente manera. Va a ser un máximo de z igual a 4x sub 1 más 6x sub 2, sujeto a las siguientes restricciones. La primera restricción va a ser x sub 1 más 3x sub 2. Pero como ustedes verán, dice que debido a esta restricción, indica que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. Para que se compensen, entonces tengo que agregarle una variable de holgura que se va a denominar x sub 3. Y al agregar x sub 3, entonces esta inecuación se convierte en una ecuación. 240. Y esta es la ecuación 1. La ecuación 2 va a ser igual a 3x sub 1 más 4x sub 2. Y aquí le voy a agregar una variable de holgura también, porque dice que el lado izquierdo es menor que el lado derecho. Entonces, para compensar, le agrego una variable de holgura que se va a denominar x sub 4 y que me va a permitir transformar la inecuación en ecuación de la siguiente manera. Va a ser igual a 360 y tengo la segunda ecuación. Y finalmente, para la tercera, dice que el lado izquierdo también es más pequeño que el lado derecho. Para lograr el equilibrio, entonces lo que voy a hacer es agregarle una nueva variable de holgura que se va a denominar en este caso x sub 5. Nunca se pueden repetir las variables por si acaso. Entonces en este caso le agrego la variable x sub 5 y esto es igual a 180. Esto es igual a 180 y esta es la tercera inecuación. Bien, y además debo agregar acá en la condición de no negatividad que todos los x sub i tienen que ser mayores o iguales a 0, incluidas las variables de holgura que estamos agregando. Este es el primer paso para poder realizar la aplicación del método simplex. ¿Qué método vamos a aplicar? Se llama método simplex. Atención, por favor, aquí voy a colocar. Método simplex. Método simplex. Método simplex. El método simplex. Así se conoce. Simplex. Y esto van a encontrar, ¿no? ¿Qué tiene que hacerse para poder aplicar el método simplex? Y para ello voy a borrar esto y voy a construir un tableau. ¿De acuerdo? Una tabla. Tableau en francés es tabla, ¿no? Perdón, mesa. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es agregar, construir esa tabla. ¿Cómo se construye esa tabla? No sé si por acá, a ver, vamos a ver por acá. Vamos a construir esta tabla. En el primer elemento, en el primer vector, se van a representar las variables básicas del problema. En la primera parte, en la primera columna, se van a representar las variables básicas del problema. En el segundo, en este vector se va a representar el vector de costos. ¿Cuál es el vector de costos? Este es el vector de costos, este de acá. Esto va a ser C sub 1 y esto va a ser C sub 2. Tengo dos maneras de poder entrar. Primero podría haberles explicado la parte teórica
Pero mejor vayamos con esta parte que es más complejita de poder comprender. Y después vamos a ingresar en la parte teórica y para descansar un poquito más el cerebro. Bien. Por columna debo agregar cuántas variables básicas existen en el problema. Estas son las variables básicas, estas de acá. Estas son las variables básicas, estas de acá. X1 y X2 son las variables básicas. Las variables de holgura son X3, X4 y X5 que hemos agregado. Entonces, para ello vamos a colocar acá en la primera columna X1, en la segunda columna X2, en la tercera, cuarta y quinta columna las variables de holgura X3, X4 y X5 respectivamente. Muy bien. Y en la última columna vamos a construir el vector B. El vector B se llama vector de recursos y o disponibilidades, que justamente son estos valores 240, 360 y 180. Por lo tanto, este valor va a ser B sub 1, este otro valor va a ser B sub 2 y este otro valor va a ser B sub 3. Son los componentes del vector de restricciones y o disponibilidades, así se denomina. Y finalmente lo que vamos a hacer entonces es transferir ahora los coeficientes. Por favor, mucha atención. Vamos para X sub 1, ¿sí? No se olviden que estos son... miren, aquí he cometido un error y no me va a alcanzar. Entonces voy a cambiar un poquitito la imagen, por favor. Yo pensé que eran dos, habían sido tres ecuaciones, ¿sí? Entonces, un momentito, por favor, voy a reintentar nuevamente de construir adecuadamente. Muy bien. Esto también. Este es el vector menos z. Muy bien. Y aquí, en las variables básicas, este es el tablón inicial que estamos construyendo. Se llama tablón inicial y se expresa de esta manera. Así se escribe tableau. Tableau. El tablón inicial. ¿Sí? El último, donde se encuentra la solución, se llama tablón optimal. Ahora estamos construyendo el tablón inicial. Inicialmente, acá vamos a colocar cuántas variables de holgura, 1, 2, 3. Aquí solamente deben colocarse las variables de holgura, en este caso, X sub 3, X sub 4 y X sub 5, que son las tres variables de holgura que se han agregado al problema lineal para convertir estas desigualdades en igualdades. ¿Sí? Muy bien. Ahora viene un pasito un poco más elemental y simple. Vamos a transferir, ¿sí?, los coeficientes de cada una de las variables a la tabla. Entonces, en el vector columna que corresponde a X1, voy a transferir 1, 3 y 2. 1, 3 y 2, que son los coeficientes para la variable X1. Para la variable X2 son 3, 4 y 1. 3, 4 y 1. 3, 4 y 1. Y si ustedes se fijan acá, se ha formado una matriz identidad. Para la primera ecuación, para X sub 3, su coeficiente es 1. Y para X sub 4 y X sub 5 son 0 y 0. Para la segunda ecuación, X sub 3 es 0, para X sub 4 es 1 y para X sub 5 es 0. Por lo tanto, esto es 0, 1 y 0. Para la tercera ecuación va a ser para X sub 3, 0, para X sub 4, 0 y para X sub 5, 1. Por lo tanto, esto va a ser 0, 0 y 1. Y el vector de restricciones y disponibilidades son 240, 360 y 180. 240,
360 y 180 unidades respectivamente. El vector de costos, este es el vector de costos. Para x sub 1 su coeficiente es 4. Para x sub 2 su coeficiente es 6. Pero como ustedes verán, dice que debe ser multiplicado por menos. En el resto de los valores es 0, 0, 0. Y aquí normalmente se coloca una cruz para indicar que es el tablón inicial. Esta es la manera de, siguen apareciendo ahí todavía algunas personas que debo admitir. Ahí está. Bien. Hasta aquí, esta es la preparación del tablón inicial. Empezamos a operar. En la página, van a tomar el número por favor de la página. En la página 12 del libro, del librito, dice algoritmo de resolución del simplex. Algoritmo de resolución del simplex. Tal vez un poquito más cerquita. No se logra, ¿no? Bueno, de todos modos ya nos indica la página 12. Y eso es lo que ustedes van a leer a partir de ahora. Las personas que ya tengan el libro, por favor, ubíquense en la página número 12 y sigan el algoritmo. Dice que debo determinar, se debe determinar, dice, el mínimo valor de todos los menos z sub j. Y fíjese, estoy aclarando además que dicen los menos z sub j. Este signo evidentemente simplemente es asignado nada más, ¿no? Simplemente es asignado. ¿Cuáles son esos valores que tenemos que colocar para poder trabajar? Menos 4 y menos 6, que son los valores de z. Menos 4, menos 6. La pregunta es, ¿cuál de estos valores es el menor? ¿Es menos 4 o menos 6? Muchas veces hay dificultades con este concepto, pero no se olviden que si este es el 0, aquí estará el menos 4 y aquí estará el menos 6. ¿Cuál de estos valores es menor? ¿Es menos 6 o menos 4? Es el menos 6. El menos ¿correcto? 6. Muy bien, excelente. ¿Qué están haciendo? Están mandando mensajes, pero todos están ya en el... Ya dicen compañeros que dicen, apaguen sus micros. Ah, sí, de rato en rato hay unas distorsiones de sonido. Entonces, como ustedes han dicho, el menor valor es menos 6. Eso significa, y voy a colocar una flechita con rojito acá, eso significa que acabamos de determinar la columna pivotal. Entonces, esta es la columna pivotal, porque lo que estamos haciendo es el trabajo para determinar el pivote. Tengo que trabajar sobre esta columna pivotal. Muy bien. El siguiente paso es determinar el pivote. ¿Cómo se determina el pivote? Necesito de acá, ya lo deben tener marcado. Voy a borrar. En mi pizarrón es muy pequeñito. Vamos a determinar, dice, el mínimo valor de la relación de B sub I entre A sub I sub R. A sub I sub R. Pero con la condición de que A sub I sub R sea mayor a 0, siempre. No puede ser 0 ni un número negativo, atención por favor. La condición es que tiene que ser mayor a 0. Para el caso del denominador. ¿Sí? Entonces, esta es la columna B. Esta es la columna B. Es B1, es B2 y es B3. Entonces, tengo que comparar ahora. Tengo que establecer el siguiente cociente. Inicialmente, estos elementos del vector de restricción de signo de disponibilidades entre los elementos del vector columna pivotal. Este es el vector columna pivotal. Entonces ahora divido 240 entre 3. 240 entre 3, 360 entre 4. 360 entre 4. Y finalmente 180 entre 1. Los resultados que se obtienen son 240 entre 3, 80.
360 entre 4, 90. Y 180 entre 1, 180. ¿Están de acuerdo ustedes conmigo? 360 entre 2 son 180. 9 por 4, 20. Y 240, 80. ¿Cuál es el menor valor de todos ellos? Por supuesto, de 80. Esa menor relación ha permitido determinar que 240 entre 3 es 80 y 80 es menor al resto de los cocientes. Por lo tanto, acá encerramos un circulito y lo denominamos pivote. 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 Así como su nombre está. Pivote. Ahí está, pivote. Que todavía lo ve. Muy bien. Con habiendo determinado el pivote, entonces ahora vamos a empezar a operar con el algoritmo. En primer lugar, dice el algoritmo que va a salir de la solución, de ser solución del problema x sub 3 e ingresa a ser solución del mismo x sub 2. Entonces, en vez de x sub 3, ingresa x sub 2, toma su lugar x sub 2. Mientras que x sub 4 y x sub 5 se mantienen inalterables. X sub 4 y x sub 5 se mantienen inalterables. Y el otro, el vector z, es con el que vamos a trabajar también, ¿no? Entonces, ahora cerramos esta. Seguimos construyendo la estructura del tablón. Y ahí tenemos. Muy bien. El siguiente paso, atención por favor, quiero que ustedes se acuerden, ¿sí? Los trabajos que realizó el doctor Danzig se fundamentaron en el trabajo de Gauss-Jordan, ¿sí? Uno porque es Gauss y el otro es Jordan. El método es el Gauss-Jordan, que ustedes en ese momento han sacado a reducir en su memoria. Justamente es el método para invertir matrices. Si ustedes se dan cuenta y siguen entrando, miren, yo creo que ya no vamos a admitir, es el último que admitimos en el ministerio de Naciones. Fíjense qué hemos hecho acá. Voy a colocar una línea punteadita. Fíjense, esto que está acá es la matriz identidad y el método Gauss-Jordan dice que se puede resolver el problema agregando la matriz identidad. Y lo que vamos a hacer entonces va a ser aplicar el método Gauss-Jordan de inversión de matrices en el que se basó el doctor George Clapson. Para ello lo que tengo que hacer es convertir el valor del pivote en 1. Por lo tanto, todos los elementos de la fila pivotal tienen que dividirse por el valor del pivote. Entonces, 1 entre 3, este valor se convierte en 1/3. El pivote, ese 3, se convierte en 1. Se convierte en 1. Porque 3 entre 3 es 1. 1 entre 3 es igual a 1/3. 0 entre cualquier valor es 0. 0 entre cualquier valor es 0. Y 240 entre 3, este valor es igual a 80. 80. Bien. Ahora necesito convertir todos los elementos de la columna pivotal en ceros. Igualito, aplicando el método Gauss-Jordan. Por lo tanto, para convertir este valor en 0, tengo que multiplicar todos los elementos de la fila pivotal por un valor igual a este, pero de signo diferente. Ese valor igual va a ser 4, pero de signo diferente va a ser menos 4. ¿Por qué? Porque menos 4 por 1 es menos 4, más 4, este resultado es igual a 0. Ahora, menos 4 por 1/3 es igual a menos 4/3. Y tengo que sumar a 3. Pero 3 es lo mismo que decir 9/3, ¿correcto? Entonces, de inicio nomás es que siguen ingresando. Miren, qué problema. Creo que hay un límite, ¿no?, de tiempo. Ya está. No hay nadie más en espera. No acaba de entrar otra persona. Tarde, bueno. Habíamos dicho, multiplicamos menos 4 por 1/3 es igual a menos 4/3 y sumamos este valor, que es 3. Pero 3 es igual que decir 9/3. ¿Por qué
hago esto porque me facilita enormemente el cálculo, porque sé que el resultado es igual ahora a 5/3, simplemente restando los 4, que es igual a 5/3. Ese resultado debo colocarlo acá, 5/3. 5/3. Bien. Ahora, menos 4 por 1/3, el resultado es igual a menos 4/3. Pero tengo que sumar a 0, por lo tanto el resultado es menos 4/3. Menos 4 por 0 es 0, más 1, el resultado es 1. Menos 4 por 0 es 0, es 0, este resultado es igual a 0. Menos 4 por 80 es igual a 320. Más 360, el resultado es igual a 40. Otro elemento más que deben tomar en cuenta es de que cuando se empieza a solucionar, nunca los valores del vector de restricciones deben convertirse ni en ceros ni en valores negativos. Pueden llegar hasta el límite de ser ceros, pero no pueden ser negativos. Y si es cero, es que probablemente el problema ha empezado a degenerarse o podría ser un problema de degeneración temporal. Muy bien. Seguimos. Voy a operar ahora con este otro valor, con el 1. ¿Qué valor multiplicado por el pivote me permitirá que al sumar con 1 el valor sea igual a 0? De lejos que tiene que ser este valor, el mismo valor, pero multiplicado por menos 1. El valor es menos 1. Voy a dar un poquito más allá. Menos 1. Ahí. Ahora, menos 1 por 1 es menos 1, más 1, este valor es igual a 0. Seguimos trabajando. Menos 1 por 1/3 es igual a menos 1/3. Y tengo que sumar a 2. Tengo que sumar a 2. Pero 2 es igual a decir 6/3. 6 entre 3 es igual a 2. Me facilita el cálculo porque este resultado es igual a más 5/3, que debo colocarlo acá. También, 5/3. Muy bien. Ahora, menos 1 por 1/3 es igual a menos 1/3. Más 0, el resultado es igual a menos 1/3. Menos 1 por 0 es 0, más 0, este valor es 0. Menos 1 por 0 es 0, más 1, este valor es 1. Menos 1 por 80 es igual a menos 80, más 180, este valor se convierte en 100. Yo estoy utilizando el concepto de inversión de matrices con el método Gauss-Jordan. Así que no es una cosa extraña para ustedes. 6 por 1 es 6. Más menos 6, este valor se convierte en 0. Continuamos con el cálculo. 6 por 1/3 es igual a 2, más 2. Más 2 menos 4, este resultado es menos 2. 6 por 1/3, el resultado es igual a más 2, más 0, este resultado es 2. 6 por 0 es 0, más 0, este resultado sigue siendo 0. 6 por 0 es 0, más 0 de acá, 0. 6 por 80 son 480, más 0, este resultado es 480. Muy bien, se ha terminado una iteración. La pregunta es, ¿todos los valores son positivos en el vector de costos? Si fuera así, entonces habría que concluir el problema y el resultado es x2 igual a 80, punto. Pero en este caso existe un valor que es negativo, que es x2. Entonces, necesariamente tengo que utilizar este vector. Este lo convierto en el vector columna pivotal. Ahora, ese es el vector columna pivotal. No, señor Limachi, un poco tarde, ¿sí? Muy bien. Ya se ha determinado que es el vector columna pivotal. Ahora necesito determinar el pivote. Y para determinar el pivote tengo que aplicar la siguiente relación. Dice que debo determinar el mínimo del cociente B sub I entre A sub I sub R, pero bajo la condición de que el denominador, es decir, A sub I sub R, siempre tiene que ser mayor a 0. Y ahí está concretamente indicando que tiene que ser mayor a 0. Mayor a 0, ahí está. Un poquito más acá, para que se vea todo lo que estoy haciendo. Muy bien. Voy a aplicar. Voy a dividir entonces cuáles son los B sub I, son los elementos del vector de restricciones y o disponibilidad que estamos viendo acá.
y tengo que dividir entre los elementos de la columna pivotal. Por lo tanto, voy a dividir 80 entre 1/3, por una parte, coma, 40 entre 5/3, y finalmente 100 entre 5/3. Este resultado va a ser igual. Extremos con extremos. En el primer caso, 240. En el siguiente caso es 120 entre 100, porque fíjense, extremos con extremos y medios como medios. Son 120 entre 5. 120 entre 5, el resultado es igual a 24. Y en el siguiente caso es 300 entre 5, 60. La pregunta es, ¿cuál es el menor resultado? Como ustedes habrán podido notar, el menor resultado es 24. Eso significa que la relación 40 entre 5/3 determina que este sea el pivote. Este es el pivote. Ese es el pivote. Muy bien, necesito por favor tomen nota. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente iteración. Este vector es el vector de costos. Muy bien, x sub 2 ya es solución del problema y no se modifica, por lo tanto x sub 2 continúa siendo solución del problema. Pero en este caso, fíjense, aquí x sub 4 va a salir de ser solución del problema y va a ingresar a ser solución del mismo x1. Por lo tanto, el siguiente valor es la variable que ha cambiado es x1, mientras que x5 continúa nomás siendo solución del problema. Muy bien. El algoritmo de aplicación del método de inversión de matrices del método Gauss-Jordan indica que tengo que convertir el valor del pivote en 1. Yo necesito dividir entonces 5/3 entre 5/3 y este valor se convierte en 1. 0 entre cualquier valor es 0. Menos 4/3 tengo que dividir ahora entre 5/3. 3 con 3 se simplifican y el resultado es menos 4/5. Menos 4/5. Esto es 1. 1 entre 5/3, el resultado es igual a 3/5. 3/5. 0 entre cualquier valor es 0 nomás. Y 40 entre 5/3 habíamos dicho que es igual a 24. Muy bien. Necesito ahora convertir estos elementos de la fila de la columna pivotal en ceros. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para convertir este valor en 0, tengo que multiplicar el pivote por un valor igual a este, pero de signo invertido, contrario. Ese valor es 1/3, pero de signo invertido que es igual a menos 1/3. Menos 1/3 por 1 es igual a menos 1/3, más 1/3, este valor es igual a 0. Menos 1/3 por 0 es 0, más 1 es 1. Menos 1/3 por 4, menos 4/5, en primer lugar es positivo y el resultado es igual a 4/15. 4/15. Y tengo que sumar a más 1/3. Pero si multiplico por 5 el denominador y por 5 el denominador y el numerador, el resultado sigue siendo igual a 1/3. Pero esto me facilita enormemente porque el resultado aquí va a ser 9/15. Es necesario siempre reducir. Es siempre necesario reducir. Reducir. Tercera parte de 9, 3. Tercera parte de 15, 5. El resultado es igual a 3/5.